¿Y ahora qué hace? ¿Qué hace papá, mamá, Moisés? Estaban preocupados. Ojalá que sea, a ver, ojalá que sea nuestro hijito mujercita. Si es varón, matará, pe. ¿Qué dices tú? ¿Varoncito o mujercita? ¡Aleluya! Gloria a Dios. Él nació varoncito. Ese sufrimiento de papá, mamá, el niño estaba absorbiendo antes de nacer. Y estando en el vientre de su madre, ya estaba ese niño, ese pequeño que está en el vientre de su madre, ya siente calor y frío. Amén, amén. Cristo, Sí, amén. estimados hermanos. Por eso Moisés nació con una herida en el alma. Un hombre que ayunaba 40 días, 40 noches. Un hombre que hablaba cara a cara con Dios, se enojó, se amargó. No hay ni palo, ¿y con qué palo? Les suena a los que están durmiendo. No hay ni palo, ven. No hay ni palo. ¿No tienen algún palo? Ahora sí puedes traerme palo, pe, que es, hermano. Para sonarte a ti mismo. ¿Dónde está el palo? Gloria a Dios. Aleluya. Imagínense, queridos hermanos. Dios le dice, háblale a esta peña que para que salga el agua. No está muy bien. Con esas a ti te sonaré. Dice que Moisés tenía su varita. Números capítulo 20, versículo 8 dice, háblale a esta peña para que salga agua. ¿Acaso habló? Sino que le golpeó con una ira. Versículo 11. Iracundo, pe, así como hermano Ramón, amargado, pe. Hermanos míos, es que tenía una herida en el alma Moisés. Amén, amén. Rapidito vamos a pasar. Ya hemos aprendido. ¿En qué etapa fue esto? En la etapa prenatal, antes que nazca. Ahora vamos a ver, número 2, etapa niñez. En el mismo libro de Éxodo, capítulo 2. 2 y 3. Anota nomás ya, 2 y 3. El niño nació. Nació el niño. Atiendan, hermanas. Cuando ustedes dan a luz, ¿el niño nace comiendo sopa? No. Sí, creo. ¿Comiendo segundo nace? No, pe, no. ¿Hablando nace? No, pe. Cuando papá, mamá de Moisés están preocupados, cuando lloraba taparía la boquita para que no escuchen los vecinos. Si no van a informar al rey y va a matar al niño. Lo tenían durante 3 meses ahí escondido. A pesar que no hablaba Moisés, pero sentía la preocupación de papá, mamá. Por eso creció con una herida en el alma. Amén, hermanos. Con una herida en el alma. Seguimos viendo. Ya hemos aprendido 2. Ahora vamos a continuar a la tercera etapa. Cuando nos maltratamos, cuando nos dañamos. En la etapa, gloria al Señor, en la etapa de adolescencia. En la etapa de adolescencia, segundo de Samuel, capítulo 13, 9 al 14. Hermanos, atiendan. ¿Puedes ayudarme, papá, un ratito? Ven, Pedrón, sí. Ven, papá. Tú eres bueno, tú eres el futuro predicador. Mira, papá. Un joven como él, hijo de un rey, hijo del rey David. Amnón, este muchacho tenía su propia hermana, una hermanita, su propia hermana, Tamar. Y este muchacho tenía un amigo diabólico. Yo voy a decir aquel diabólico. ¿Qué dice este chico? Amiguito, ¿qué puedo hacer? Estoy enamorado de mi propia hermana. Mi hermana es bonita, chica. Estoy enamorado, ¿qué puedo hacer? Su amigo diabólico le aconseja, ponte en cama, hazte enfermo, tontonazo. Y para eso a toda la gente le sacó. Y se pone en cama. Atiendan. Se pone en cama. Y la hermanita, su hermana, como cualquier familia, ¿no? Viene a visitarle. Hermanito, estoy agonizando, ya estoy muriendo, ya. Prepárame un plato de comida para comer luego, para morir. Preparó la chica la comida.
Ya no puedo, ya no funciona ni mi mano, ya no puedo meter ni la cuchara, hazme comer. Y cuando está haciendo comer, ¿qué puedo decir? Le violó contra su voluntad a su hermana. En muchos hogares del cristiano, del evangélico, está pasando allá en el Perú esto, como será acá en Argentina. Dejamos a nuestros hijos que son adolescentes en la casa. Ándate a la vigilia con tu primita, ándate al culto con tu primita, con tu hermanita, o vayas quedando con tu hermanita, yo voy al culto. Dejamos en la casa a nuestro hijo, a nuestras hijas adolescentes en la casa. Por supuesto no va a pasar con todos, pero con alguien va a pasar. ¿Y esa chica cómo se siente cuando su propio hermano le viola? ¿Cómo se siente? Oh, mi hermanito me violó, va a estar alegre. Hermanas mías, esa chica se siente, queridos hermanos, deshonrada, difamada. De cuántos ustedes, algún sinvergüenza, disculpen de la frase, se ha burlado, te ha engañado, te ha hecho creer, yo te amo, yo te quiero, tu cinturita de alambre me gusta, tus ojitos de uva Italia me gusta, tus labios de granada me gusta. ¿Hasta cuándo te ha dicho me gusta, te amo, te quiero? ¿Hasta cuándo nomás te ha dicho tú eres el agua, yo soy el pescado, sin ti ya estoy agonizando? ¿Hasta cuándo te ha dicho? Hasta que se goce de tu cuerpo nada más. Después se marchó con otra mujer, te abandonó, te dejó, decepcionada quedaste, abandonada quedaste, con una herida en el alma. A su nombre, Gloria a Dios. a su bendito nombre. Anda, papá, gracias. Aplauso para Cristo. Amén, aleluya. ¿Qué está pasando, hermanos? Santo el Señor. Estamos hablando con la Biblia. Estoy enseñándoles con la Biblia. Esto está pasando, queridos hermanos. Aprendamos a cuidar a nuestras hijas adolescentes. Estamos en los últimos tiempos. ¿Cómo será en Argentina? Allá en el Perú, queridos hermanos, el padre ya no respeta a su propia hija. Jovencitos ya no respetan a su propia hermana. Estimados hermanos, cada rato, cada paso matanza, cada paso violación. Toneladas de fetos salen de las clínicas. El aborto se ha convertido en un negocio muy rentable. El aborto se ha convertido en un negocio muy rentable, queridos hermanos. Muchos médicos viven del aborto, muchos propietarios de las clínicas viven del aborto. Hay tantos niños abandonados. Cuando pasamos por calle Real, Paseo La Breña, por Avenida Huancavelica, hermanos míos, niños están durmiendo en el periódico, niños están durmiendo en el cartón. Hay jovencitas adolescentes, hasta se pichen en su pantalón, no se sabe con cuántos amanece, no se sabe con quiénes amanece. Pero la pregunta, ¿de dónde salen ellos? Para dormir en el periódico, para dormir en el cartón. Es que en la casa, en el hogar no hay comprensión, hay pelea, matrimonio está en conflicto, matrimonio está en guerra. Perú con Chile, Argentina con quién estará en pelea, yo no sé. Y esto está pasando, hermanos. Esto está sucediendo, queridos hermanos. Cuidemos a nuestras hijas adolescentes. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántas cosas hemos aprendido? Vamos, un pequeño repaso. Número 1, ¿cuál es? Etapa pre. Segundo, etapa niñez. Tercero, etapa Adolescencia. ya está. Gloria a Dios. Seguimos. Con la tercera, seguimos. Aleluya, gloria al Señor. Génesis 34. 1 hasta el 29 van a leer ustedes. ¿De quién habla? De la Dina. ¿Quién era Dina? Era cristiana, evangélica. Hijos de un cristiano, evangélico, evangélica, no era cualquiera. Atiendan, señoritas. ¿Qué pasó con esta chica? Siendo cristiana, conociendo la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, pero se juntaba con las chicas de afuera, con las señoritas de la calle, y sufrió una noche violación por culpa de esta chica. El violador, mamá, papá, toda la familia, hasta su camello, hasta su oveja muere por culpa de esta chica. Esta Dina tenía 7 hermanos varones, la única era mujercita. Quizás como era la ingrida de la casa, no le dirían nada a papá, mamá. Quizás no le castigaría, no le corregiría, porque la única chica pedera, todos los restos eran varones. Pero ¿qué sucedió? Ahora, después de sufrir eso,
La gente miraban a la chica, por culpa de esa pues ha muerto, por culpa de ella pues ha matado a su papá, por culpa de ella pues. Mal visto, defamada, deshonrada hermana. Amén, amén. ¿Tú eres casada, hija? ¿Tú eres soltera? ¿Hasta cuándo te va a decir te amo, yo te quiero, te amo? Tu cinturito de alambre me gusta, te va a decir. Tú eres el agua, yo soy el pescado, te va a decir. ¿Hasta cuándo? Hasta que comiences a gestar nada más. Después de gozarse de tu cuerpo, va a decir yo no te amo, yo no te quiero. Hijo de quién será, debe ser del vecino, te va a decir. Cuídense, chicas. Aprendamos a cuidar a nuestras hijas adolescentes, hermanas. Amén. Gloria a Cristo. ¿Seguimos? Aleluya. Aleluya. Seguimos entonces en la etapa de juventud. Génesis 37, 18 al 20. Venga, secretario. Ven, papá. Ven. Tú eres el secretario. Al final te va a pagar, pe, ¿acaso va a ser gratis? No hay un niño. No hay un niño. Falta un niño. Ya no importa, ven, papachito. Tú eres futuro predicador. Ya. Aunque él ya es joven, ya se va a casar también. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué vendieron a José y sus hermanos? ¿Por qué? Muchos me dirán por su sueño, pe. Sí, también. Más que nada, hermanos míos, papá, mamá de José tenían hijos preferidos. Hijos preferidos. Este muchacho, 17 años, tremendo mangazón en la casa. Mientras este chiquito, ponte más chiquito. Este chiquito, hermanos, en el campo pasteando la oveja. No sé si alguna vez ustedes han experimentado esto. Yo sí he experimentado. Yo sé vivir en abundancia, yo sé vivir en la pobreza. Aleluya. En la ciudad, ¿en que se duerme? En el colchón. En el campo, ¿en que se duerme? En el pellejo del carnero. En la ciudad, ¿con qué se toma desayuno? Con pan. En el campo, ¿con qué se toma desayuno? Con cancha, con machca. Así es. En la ciudad, ¿con qué se cocinan ustedes? Con gas. En el campo, ¿con qué se cocina? Con leña. Con bosta, con guano. Del pastor Paco. Sí. Así es. Con eso se cocina. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Este hombre tremendo, muchacho, en la casa. Mientras el chiquito venga bien en el campo. ¿Te das cuenta? Por eso le metieron a este muchacho a la cisterna, vendieron al negociante, a los madianitas. Por eso fue llevado a Egipto, hermanos míos. Amén, amén. Esto está pasando con nuestros hijos. Nunca tengan hijos preferidos. Continuamos acá. Hagamos cuenta que estos varones, esta familia, ellos van a ser mis hijos, por gustito nomás, mentirita nomás. Atiendan. Más allá, pues hermano. Ah, está bien, está bien. Más acá, más acá. Ella quise a mi hija mayor, pues. Yo le doy 10 soles de propina para que vaya al colegio. A este chico le doy 5 soles. A él le doy 50 céntimos. Está bien, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Estoy poniendo en conflicto, en pelea, en guerra a mis hijos. Esto ha pasado con José. Yo le doy 10 soles de propina. Esta chica danzando, bailando, alegre, se va con 10 soles. ¿Y acá cuántos pesos será en Argentina? Yo no sé. Estoy hablando del Perú. Ya a él le doy 5 soles. Bueno, pasable todavía. Y ahora le doy 50 céntimos. ¿Cómo era? Ahora voy a comprar sus zapatos para ellos. Para ella voy a comprar con 280 soles. Cálimo. Zapato fino, pe. Para él voy a comprar con 10 soles del ferrocarril. Y para él, con 1 sol de la Takura. De la cachinita, pe. ¿Qué estoy poniendo? ¿Qué estoy haciendo? Esto ha pasado con usted, pe. Esto ha hecho pe, papá, mamá. Tenían hijos preferidos. Gloria a Dios. Entonces quiere decir, ella nomás será mi hijo, pe. Él será mi entenado, pe. Si compremos para los 3 hermanos iguales.
Los 3 que coman, o los 3 también que pasen de hambre, mueran de hambre. A su nombre, a su nombre, a su bendito nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Está pasado, hermanos míos, con José. Por eso los hermanos estaban resentidos para José, metieron a la cisterna, vendieron, Entonces, ahora, ¿cómo queda José? Mis hermanos me han vendido, me han metido a la cisterna, han querido matarme, ¿no? ¿Y quién dirá? Con aire en el alma, resentido. Amén o no amén. Pobre José, ¿cómo se sentiría cuando... A ver, tu propio hermano que te meta a la cisterna, tu propio hermano que te venda, ¿cómo te sentirías? Hermanos míos, pero ¿quién era culpable? Sus padres. Esto está pasando, queridos hermanos, con muchos hermanos. Seguimos viendo la palabra de Dios. Cuando más en la etapa cuando estamos frente de la obra de Dios, cuántos pastores somos maltratados, dañados, criticados, murmurados, puñalados en nuestra espalda. Mira a la esposa del pastor, mira a los hijos del pastor, mira a la hija del pastor. Pastor come mucho, pastor duerme mucho. Somos criticados los pastores, hermanos, murmurados, hermanos míos. Como joven, como señorita, quizás nuestras hijas también, ¿cómo también vivirá? Si tú amas a tu pastor, acércale a ese joven, háblale a ese joven, háblale a esa señorita. Joven, tú eres hijo del pastor. Estás comportándote mal, papá. Estás haciendo quedar mal a tu padre, a tu madre. Invítale si quiere una botella de gaseosa, si quiere un vaso de chicha. De lo contrario, cállate para siempre. Amén, ¿no? Sí. Esto está pasando. ¿Cuántos pastores somos maltratados, hermanos? Su propia hermana, al pastor Moisés, criticaba. Dice que su esposa de Moisés dice que era feita, así como el mío. Mío también es feita. Ese buen muchacho, hermoso muchacho, ¿cómo se casa con esa mujer fea, hoy? ¿Qué me importa, ¿Acaso la hermana se casa? ¿Qué cosa? Él pues habrá querido aunque se feita. ¿Sí o no? Por criticar, por murmurar al pastor, ¿cómo amanece? Con lepra. ¿Cuántos leprosos habrá pues esta noche aquí? Aleluya, critica a su pastor, que murmura a su pastor, que habla contra el pastor. Cuando Salmo 105, versículo 15 dice, no toquéis a mis ungidos. Los pastores son puestos por Dios, elegidos por Dios. Aleluya, gloria a Dios. Estoy corriendo porque me gana la hora, pero gloria al Señor. Seguimos viendo. Bueno, para los que están anotando nomás Éxodo 15, 11. Éxodo 15, 24. Éxodo 16, 14, 15. Éxodo capítulo 17, 1 al 3. Gloria a Dios. Ya voy a terminar, hermanos. ¿En qué etapa más? ¿En qué etapa más dañamos? ¿En qué etapa más nos herimos nuestra alma? En la etapa del matrimonio. Termino con esto. En la etapa del matrimonio. Proverbios 15, 17, que dice, mejor